Veamos un ejemplo. Fíjense en el circuito que está acá, a la izquierda de la pantalla, al medio, hay dos fuentes de poder. Fíjense, y hay tres resistencias conectadas en un circuito. La resistencia R1 es de 100 ohms, la resistencia R2 es de 200 ohms y la resistencia R3 es de 300 ohms. Fíjense que la fuente de poder, que se llama epsilon 1, es de 3 volts, y la segunda fuente de poder que está acá abajo es epsilon 2, que es de 4 volts. Y fíjense lo que nos piden. Acá uno tiene que estar atento inmediatamente. Nos piden encontrar I1, I2 y 3. Entonces, están pidiendo que encontremos tres cosas. En rigor, son tres incógnitas que nos piden encontrar. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que tenemos que usar la ley de los nodos y la ley de las mallas para encontrar tres ecuaciones linealmente independientes que nos permitan encontrar I1, I2 e I3. Generalmente, usando las leyes de Kirchhoff, uno puede sacar más de tres ecuaciones. ¿Sí? Entonces, basta con que uno escriba correctamente tres, y con esas tres ecuaciones uno deberá encontrar estas tres incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en una primera instancia acá? Fíjense, es plantear la primera ecuación a partir de la ley de los nodos, acá en el nodo C. Si se fijan, acá tenemos dos nodos, el nodo C y el nodo D. Los otros son puntos solamente del circuito que nos sirven para escribir las distintas mallas que hay. Pero acá, en un comienzo, vamos a escribir primero entonces la ley de los nodos en la malla C, en el nodo C. ¿Sí? Eso me refiero, al nodo C. Entonces, las corrientes que entran al nodo C tienen que ser igual a las corrientes que salen del nodo C. Y aquí está entrando I1, y está saliendo I2, y está saliendo I3. Entonces, la primera ecuación que uno puede escribir es I1 es igual a I2 más I3. Ahora, como esto lo vamos a llevar a un sistema de ecuaciones, le vamos a poner a la ecuación que está acá abajo, a la derecha, le vamos a poner el número 1. Y si se fijan, la vamos a ordenar. Conviene ordenarla, así uno tiene las incógnitas y los coeficientes que acompañan a la incógnita. Ahora, nos queda que I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Y tenemos una de las tres ecuaciones que necesitamos para resolver este problema. Entonces, si uno fuera al nodo D, llegaríamos exactamente a la misma ecuación. Entonces, no queda otra que estudiar la ley de las mallas en este circuito. Entonces, fíjense, aplicamos la ley de las mallas. ¿Quién nos dice la ley de las mallas? Fíjense, acá hay tres mallas en este circuito. La primera es la malla A, B, C y D. La segunda es la de abajo. La A, B, C, D es la malla de arriba. Abajo sería la malla D, C, F, E. Ya, fíjense que con estas dos tenemos las dos ecuaciones que nos faltan. Entonces, igual uno podría usar alternativamente la tercera malla del circuito, que sería la malla A, B, F, E, en donde también se cumple la ley de Kirchhoff. Entonces, estamos viendo, fíjense, para la malla A, B, C, D, ¿qué es lo que se cumple? Si nos damos el sentido de circulación
como la dirección positiva de las manecillas. Fíjense, lo primero que uno debe escribir es el signo de los voltajes y poner el voltaje con el signo adecuado. Entonces, fíjense, la circulación, la flecha de la circulación choca con la placa negativa. Entonces, el voltaje E1 lo ponemos con signo más. Y sabemos que este voltaje menos el voltaje que hay en la resistencia tiene que ser igual a 0. Entonces, veamos acá, ¿qué es lo que es B1? Según la ley de Ohm, tiene que ser igual a R1 por I1. ¿Y qué signo tiene I1? Respecto a la circulación, fíjense, I1 va bajando acá de B hasta C, moviendo de A hasta B. Y tiene el mismo sentido de la circulación, entonces va con signo más. Acá no cambia el signo. Y el voltaje B2, fíjense, vamos a la resistencia 2, estamos tomando en cuenta la corriente I2, y I2 también tiene el mismo sentido de la circulación que nos dimos nosotros. Entonces no va a cambiar el signo de I2. Lo mantenemos igual y queda igual este signo. Entonces tenemos lista una segunda ecuación para nuestro sistema. Entonces nos falta solamente una tercera ecuación y la vamos a encontrar de la malla DCFE. Y fíjense cómo planteamos esto. Nuevamente, lo que primero conviene poner es el signo de los voltajes y los voltajes. Entonces, vamos viendo la circulación es la misma en el sentido positivo de las manecillas del reloj. La flechita de la circulación en este caso choca con E2, con la placa positiva de E2, a eso me refiero. Entonces, eso nos dice que tenemos que ponerle el signo menos a E2. Sigamos con la circulación y la fuente E1 vamos a tener que ponerle el signo menos también porque la circulación está chocando con la placa positiva. ¿Sí? Entonces, esa es una regla que uno puede usar para acordarse de cómo poner correctamente los signos. Entonces, acá iría menos E1, menos E2. Y todos estos voltajes de las fuentes, fíjense, con los signos bien puestos, tienen que, si uno le resta los voltajes de la resistencia, tiene que dar igual a 0. Entonces, acá es donde hay que poner correctamente el signo de las corrientes. Porque B2 es igual a la resistencia 2 por la corriente que pasa por ella. Pero acá el signo uno lo debe elegir de acuerdo a la circulación que nos dimos. Entonces, si se dan cuenta, la corriente I2 va en contra de la circulación de la malla de abajo que estamos estudiando. Entonces, a esa corriente le ponemos el menos. Vamos ahora al voltaje 3. Es importante ponerle este menos acá porque si no, no queda bien planteada la ecuación. ¿Sí? Entonces, B2 lo tenemos listo y calculemos B3. B3, entonces, fíjense, tiene que ser R3 por I3. ¿Y qué signo responde a I3? Veamos, de acuerdo a la circulación. I3 va en el mismo sentido de la circulación. Si se fijan, entonces no se le cambia el signo, va con signo más y se preserva ese menos que está ahí. Entonces, ahora este menos anula el del medio, el menos que está con R2, y escribimos finalmente nuestra tercera ecuación del sistema. ¿Ok? Entonces, acá el método de las leyes de Kirchhoff involucra tener estas reglas para los signos. ¿Sí? Y también para los signos de las
fuentes de poder de los voltajes y los signos de las corrientes. Entonces, tenemos tres ecuaciones. Fíjense, la ecuación que sacamos del nodo, la ecuación que sacamos de la malla de arriba y la ecuación que sacamos de la malla de abajo. Y tenemos tres incógnitas. Entonces, lo que queda por hacer ahora es reemplazar el valor de los voltajes y el valor de las resistencias. Si se fijan, la ecuación 1 queda igual. La ecuación 2, reemplazamos el voltaje E1 por 3 volts. Reemplazamos R1 por 100 ohms. Reemplazamos R2 por 200 ohms. Y nos queda lista como para resolver el sistema. Y luego, en la tercera ecuación, reemplazamos la fuente 1 por 3, reemplazamos la fuente 2 por 4, y la resistencia R2 por 200 y la resistencia R3 por 300 ohms. Entonces, luego de un poco de álgebra, fíjense, uno reduce las ecuaciones o simplemente de acá, de estas ecuaciones que están acá, fíjense, uno podría meter esto a la calculadora, ordenarlo adecuadamente y sacar cuánto vale I1, I2 y 3. Con un poco de álgebra también se puede hacer. Fíjense, la ecuación 2 nos queda de esta forma y podemos despejar de la ecuación 2 I2 en términos de I1 y lo reemplazamos en la ecuación 1. En la ecuación 3 podemos sacar I3 en términos de I2 y lo reemplazamos en la ecuación de arriba y luego en la 1. ¿Sí? ¿Y qué obtenemos? Fíjense que la corriente 1 es 1 dividido por 1100 amperes. Entonces, tomamos esta información y la reemplazamos en la ecuación 2. Y obtenemos que I2 es igual a 4 dividido por 275 amperes. Acá uno puede poner la fracción o poner el número. Es bueno mantener la fracción para sacar los valores exactos de I2 y de I3. Y uno reemplaza de nuevo I2 ahora en la ecuación 3. Obtenemos que I3 son menos 3 dividido por 220 y eso queda en amperes.